versículo 6. Vamos a leer estos 10 versículos para la honra y la gloria del Señor. Usted ya sabe, hermano, vamos a estar estudiando lo que es esta cartilla, este módulo. Habla de el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. La recomendación es que nosotros prediquemos el evangelio. Dice ahí en Gálatas 1:6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Sigan. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Todos el 10, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agrado a los hombres, no sería siervo de Cristo. Vamos a orar. Vamos a decirle al Señor que nos ayude en esta mañana, que se adueñe de nosotros, que de verdad podamos hacer ese recorderis de lo que hemos aprendido tantos años y que a veces por seguir, como dice el apóstol, fábulas, nos hemos dedicado a predicar un evangelio diferente. Esta mañana podemos hacer una retroalimentación de lo que es en sí el verdadero evangelio. Padre, gracias te damos. Señor, en esta mañana nos disponemos a ver tu palabra gloriosa, a escuchar tu palabra, que tu Espíritu Santo se pase en medio nuestro, podamos percibir tu presencia maravillosa, gloriosa, presencia bendita, Señor. Podamos recordar en qué consiste tu evangelio, cuál es el propósito del evangelio, para qué vino, para qué mostrar el evangelio, que transforma, que cambia, que hace nuevas criaturas. Permite, Padre Celestial, que tú nos ayudes a limpiar nuestras mentes y podamos volver otra vez a recordar los primeros pasos. Volvamos a volver a recordarlo en qué consiste tu evangelio glorioso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, siéntese. Entonces no nos olvidemos que a veces yo les digo sobre el ser, el saber y el hacer. Ese ser es muy importante. El ser es lo que usted y yo somos. Ese es el ser. Porque nosotros a veces queremos hacer sin qué, sin ser. Como el que dice que tiene plata y no chicañando, no puro enredo. Usted va y lo mira, puro enredos. Le debía a todo el mundo. Le van a liberar pena de negocio. Ay, ese hermano tiene plata, ese fulano tiene plata, lo ve en una camioneta, lo ve en el negocio y todo eso. Y va a ver, le debe a todo el mundo. Entonces el ser es muy importante. El ser es muy importante. El ser es lo que usted y yo somos. Y eso lo tenemos que poner, luego tenemos que ponerle mucha atención al ser. Porque depende del ser, pasamos al saber. Y yo puedo decir que soy humilde, pero no es solamente decir, es que es demostrarlo. Lo mismo volvemos al de plata. Tiene plata y usted va y le dice, ay, no, porque me toca pagar una factura, que me toca pagar esto. Porque a veces nosotros tenemos un dicho que, ay, qué casa tan bonita, qué carro tan bonito, qué tan bonito. Ahí lo tiene a la orden y vaya, dígale, préstele el carro así y lo presta. Yo no, yo no le lo presto, usted no lo ponga a la orden, no diga eso. Ahí lo tiene y lo tiene a la orden.
préstelo, no lo presta. ¿Usted no ha visto que es un dicho? Dice, que a la orden, y présteme el carro para ir a una vuelta y que no. Entonces, ¿para qué lo pone a la orden? Entonces, esos son dichos. Entonces, el ser es muy importante. El ser es la base. El ser es la base donde usted y yo arrancamos. El ser. Y donde nosotros vamos a demostrar que en realidad sabemos, para después hacer. Y recuerde que el Señor Jesucristo allá, que yo ya se lo he dicho, que usted lo debe saber de memoria, en Hechos, capítulo 1. Yo cada rato lo repito porque esa es como la base de nosotros. Hechos 1:1. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas estas cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. Que a nosotros nos gusta enseñar, y que esto se echa así, tipológicamente es así, y así nos gusta enseñar. Y cualquiera dice, uy, qué belleza. Pero con el Evangelio no es así. El Evangelio es tan bonito que el Evangelio le enseña a uno a que primero tiene que ser ¿qué? Tiene que ser ¿qué? Hacer. Yo puedo decir, en el caso mío, como ebanista, yo puedo decir que yo soy ebanista. Y me mandan a hacer una mesa, y la mesa cada coge, y el otro que dice, usted dice que es ebanista, pero hay la cabeza mesa así. O mandan a hacer un escritorio y no lo hace a la mesa. A uno le mandan a hacer una mesa, hágame una mesa para planchar. Uno ya sabe cómo iba a hacer la mesa para planchar. Alguien que me pueda decir aquí cómo se hace una mesa para planchar, qué medida puede tener. ¿Qué dice Orlando? Orlando, ¿qué dice? La mesa para planchar tiene que tener una medida. Porque si la hace bien bajita, y aquí da, usted no puede. Es como el pollo, un pollo de la cocina o el mesón que llamamos, también tiene que saber. Y lo hace bien alto, como para el hermano Tulio, hágale pues, tiene que ser conforme a la persona de. Y una cosa es hacer una mesa para comedor, otra cosa es hacer una mesa para planchar y otra cosa es hacer una mesa para escritorio. Y verá, eso lo tiene que saber uno. Entonces eso es cierto. Una cosa es el ser, otra cosa es el saber y otra cosa es el qué. El hacer, no el olvido. Y lo quiere aprender. Entonces, para el honorable consistorio y los directivos, es muy importante que volvamos otra vez a retomar lo que en sí es, ¿qué es el Evangelio? Porque a veces nosotros vemos por las redes que el Evangelio, hay evangelios para todo. Si usted quiere prosperidad, hay evangelios, hay iglesias donde prediquen el Evangelio de ¿qué? De la prosperidad. A ellos no le interesa y no plata y no más. Y dicen que entre más traiga, que más le llegue. Hay otras donde no hablan sino de sanidad. Que le calzan la muela, que yo no sé qué, que por aquí tumban la gente, bueno. Pero el verdadero evangelio no es ese. El verdadero evangelio es el que transforma, el que cambia el ser. El verdadero evangelio es aquel que demuestra lo que dice ser. Porque una cosa es pararse uno aquí y otra cosa ya en la casa, otra cosa es en el trabajo o en la calle o por ahí. Entonces, cuando Pablo le escribe a los Gálatas, yo ya le había hablado un poquito sobre esto, porque en realidad todo este estudio es como una condensación de todas las doctrinas. Aquí está el arrepentimiento, aquí está la justificación, aquí está la gracia, aquí está la reconciliación, que es la que estábamos hablando, la doctrina de la reconciliación.
Yo no sé si recuerdan en qué consiste la doctrina de la reconciliación, alguien que me diga, porque a mí me gusta que de pronto usted lo tenga ahí, de la reconciliación. Bueno, el arrepentimiento, pues, ¿qué significa? Entonces, la idea es que nosotros nos quede como el significado, porque cuando a uno no se le queda el significado, a uno se le olvida. Y es la tendencia de nosotros los seres humanos. Nosotros somos olvidadizos. Entonces esa es como la condensación de varias doctrinas, por no decir que todas, en realidad lo que consiste el Evangelio. La necesidad del verdadero Evangelio no es un asunto secundario ni opcional, es una cuestión vital, eterna y urgente. En un mundo religioso, moral y espiritual confundido, el Evangelio auténtico del Señor Jesucristo es una respuesta, porque cuando se habla de algo auténtico es porque es posible que haya algo que es que falso, falso. O la otra palabra que suena así como, recuerden lo que yo les decía de la leche, allá en Santa Rosa. Allá ellos tienen un aparato donde llegan con las canecas y saben si esa leche está pura o no. Porque tenemos la tendencia a adulterarla. Y eso mismo pasa con el Evangelio. Entonces allá tienen lo que es colanta y los otros. Tienen un aparato para detectar si es pura leche o ya le echaron agua. Porque siempre tiene ahí la tendencia de echarle un poquito de agua y en 10 canecas, 20 o 30 siempre es un poco. Y eso mismo pasa con el Evangelio. El Evangelio hoy en día, usted mirará, está adulterado. Usted lo ve. La gente dice, no, a mí sí me gusta, pero por esta parte, pero esta otra, yo no estoy como muy de acuerdo. Porque se meten, recuerda que yo le había dicho, porque se meten en lo íntimo. Y en realidad el Evangelio arranca allá, en lo íntimo. El Evangelio arranca en lo profundo. El Evangelio lo que hace de nosotros es sacar lo malo que hay de adentro. Eso es lo que hace el Evangelio. Como hay una expresión de Pablo que dice, como un abortivo. Es las mujeres que, que han llegado a abortar, ellas saben ese problema tan tremendo. Cuando a una mujer le ocurre un accidente de esos, que me imagino yo que usted, las mujeres, no lo desea a nadie, porque debe ser duro, ¿o no? Y las tienen que llevar a que le hagan un lavado, porque no puede quedar por dentro nada. ¿A quién le han hecho aquí esa, ¿cómo se llama? Esa cirugía o esa, ¿a quién? A nadie. No les dé pena eso. Yo tengo que hablar de eso como para hacer esa comparación. Hay que hacerle un lavado que no quede nada por dentro, hacerle un lavado. Y Pablo dice eso. Y eso es lo que hace el Evangelio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Sacar todo lo malo que uno tenga. Hacer un lavado especial. Una cirugía. Pero ese lavado y esa cirugía es si uno quiere. Por eso cuando usted le van a hacer una cirugía, usted lo pueden afirmar. Y si no puede usted, entonces ponen al acompañante que firme. Porque si en una de esas estiró, ya hay una firma. Usted no ha visto que a uno lo pueden afirmar. Firme aquí, yo ni leo, y no que yo firme. A mí ya me han hecho varios. Yo firmo y listo. Estoy listo. Fuímonos, me hacen un favor. Porque otra cosa que hace el Evangelio, ¿qué hace el Evangelio? Lo despega a uno de este mundo y lo pone a uno a,
a pensar en el otro, de que hay gente que está pegada a este mundo. Lo mío tal, y todo es lo mío, lo mío. No tiene nada aquí, nada. Entonces, a veces la gente piensa que es una reforma moral. Ninguna reforma moral externa puede sanar una corrupción interna. Eso es lo que hace el Evangelio. Recuerda lo de la doctrina de la reconciliación. La doctrina de la reconciliación fue que como nosotros, acuérdense, como nosotros teníamos un conflicto con el Señor, entonces, ¿qué hizo Él? Como el mismo Dios Todopoderoso no podía llegar aquí, entonces mandó, Él dice ahí, que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo mandó. O sea, vino y se hizo humano. ¿Para qué? Para reconciliarnos, para pagar el precio que usted y yo no podíamos pagar. Esa es la reconciliación. Que nosotros le debíamos a Él o le debemos a Él, pero que usted y yo no tenemos con qué pagarle. Entonces, como no había con qué pagarle, porque ahí entra también la doctrina de la justificación. Justificado fue por la fe, tenemos paz, pero para tener paz se necesitaba que esa ley que Él sacó tuviera un sustento para cuando Él llegara, Él pudiera decir, bueno, la ley dice así, pero yo vengo a pagar el precio por el ser humano, porque ninguno de nosotros, no había un ser humano en el planeta Tierra que podía decir, yo muero por la humanidad, no lo había. Entonces tuvo que venir Él. ¿Sí recuerda la doctrina de la reconciliación? Entonces ninguna reforma externa puede sanar una corrupción interna. Solo el verdadero evangelio trata el problema desde su origen. Entonces, si yo quiero ser salvo, yo me tengo que añadir y tengo que respetar lo que dice el evangelio. Y lo que Él diga, eso es y no más. Amén. El hermano Álvaro, ayer lo estaba oyendo yo explicar, porque nosotros nos encanta hablar de democracia, pero nosotros no sabemos de democracia. Por ejemplo, hay un dicho que dice que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es mentira. El pueblo nunca sabe elegir. Nunca. Porque Dios siempre los había dirigido al pueblo de Israel por medio de la ley, por medio de los profetas y por medio de los jueces. Pero un día les dio por decir al pueblo, queremos rey. A Samuel no le gustó. Estudio y verá. Samuel no quiso. Y se puso triste y el Señor le dijo a Samuel, no me ponga triste. No lo rechazaron a usted, me rechazaron a mí. Sí, lo ha leído. Porque el que rechaza la corrección está buscando ¿qué cosa? Entonces decía el hermano Álvaro que nosotros estamos en un gobierno que en el gobierno, hablando espiritualmente pues del evangelio, que el gobierno que nosotros, donde nosotros aceptamos al Señor Jesucristo, Él es el que manda, Él es el que ordena, Él es el Señor de señores, lo que Él diga eso es y no más. ¿Y cómo y cuándo yo vengo a saber? Por medio de su palabra, ¿cierto? Y si Él dice que no puedo hacer una cosa, no hay discusión. Lo que la palabra de Dios diga, eso es y no más. Entonces ahí en Tito, vamos a leer en Tito 2, Tito capítulo 2. Tito 2, 11 y 12. Aquí está hablando de la doctrina de la gracia. Por lo digo, este estudio es una condensación de lo que es en sí el evangelio. Porque la palabra evangelio quiere decir buenas nuevas.
Y yo algún día les dije, cuando nosotros vamos a predicar afuera, hagamos eso, llevemos buenas noticias. Pero si a veces nosotros decimos lo que no dice el Evangelio, eso es lo que choca. Pero si uno dice lo que dice la palabra, ahí no hay nada. Entonces dice el 2:11, dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. 12, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Entonces, ¿qué es lo que enseña el Evangelio? Que nosotros renunciemos a todo lo malo, todo es todo. Y usted mira la palabra y dice, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Impiedad, usted estudia, pregúntele a Google o miren el diccionario y dice, ¿qué quiere decir impiedad? Si usted tiene su novia y usted le da un piquito sin ser casados, que eso se puede o no se puede, eso no se puede. Agua que no has de beber, deje eso quieto, pídale al Señor. Que yo puedo hacer esta cosita, que yo puedo decir esta mentirita, que no, nada. Eso viene de, ¿qué es impío? Mire, verá, pero nosotros no estudiamos. Aquí hay varias palabras bonitas para estudiar, donde nosotros casi no, como que no nos detenemos. Está enseñándonos que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Es que el cuerpo me pide eso, pero yo sabré si se lo doy o no se lo doy. Es que Dios a nosotros nos dio ese poder para decir sí o no. No es que yo la vi y yo no fui capaz y no, eso no es así. Eso que lo diga otro que no fue de mundo, pero a mí, que yo fui de mundo. Y yo regañaba a un amigo mío que trabajaba conmigo en Medellín en la carpintería. Yo le decía, ¿usted por qué? Le decíamos por sobrenombre Comino, porque era chiquitico. Comino, ¿usted por qué falta el lunes? Y me dice, no, Gilbertico, es que yo me vengo por la 45. Y yo me vengo por tal y me llego a la 45 y comienzo a escuchar esos tangos. Y parece que me llaman y yo entro y ¡trum! El primero y chao. A él lo llamaban, él se dejaba, pero eso lo quería él. Y así es lo mismo uno. A uno no lo obligan a que uno haga las cosas, es si uno quiere. Amén. Esos deseos mundanos, esos deseos carnales, eso porque estaban diciendo que la mayoría de los matrimonios se dañaban, era porque él no cumplía con la obligación o ella tampoco. Entonces, ¿cómo? Y entonces decía otro, pues, mándelo ahora, yo no, orar no. Y claro, tiene que orar. Para que se vayan los deseos, hay que orar. Si no quiere orar, entonces ¿qué? ¿A dónde va a ir? Si es ella, a otro. Y si es él, a otra. No, a orar y a estudiar y a arrepentirse. Porque todos esos deseos los tenemos todos nosotros. Pero ¿qué pasa? Como uno ya tiene su esposa y uno ya tiene conocimiento y uno sabe que puede orar, que puede leer, es decir, uno no puede meterse en la cabeza, no, llegó. Dios a nosotros nos dio ese poder de decirle lo malo no y decirle a lo bueno sí. Por eso cuando usted y yo nos enojamos, nosotros podemos tener autocontrol de nuestro cuerpo. No es que yo no fui capaz de controlarme y le metí la mano. No, tiene que controlarse. Dios nos dio a nosotros, que nosotros somos como un objeto, nosotros somos como un carro. A no ser que les abren los frenos, pues ya les abren los frenos porque faltó mantenimiento, faltó alguna cosa, pero hubo un descuido. Y así lo mismo en nuestra vida espiritual.
Entonces la idea es que volvamos otra vez a retomar lo del arrepentimiento. La doctrina de arrepentimiento quiere decir un cambio de mente, un cambio de actitud, de vida, un dolor por haber pecado contra Dios. Y aún, por ejemplo, si alguien le dio muy mala vida a su esposa o a sus hijos, o le dio muy mala vida a su papá, a su mamá, o aún uno mismo se dio mala vida, entonces hacer ese cambio, comenzar a cuidarse uno mismo. Recuerde que yo hago mucho énfasis sobre el ser. Si usted y yo no nos cuidamos, nadie nos cuida. ¿Que tiene que tomarse una pastilla? Tómela. Ya la mandaron, ya, tómela. Si ve que le hace daño, donde médico le dice, pero tómela. Que tomó o comió algo que le hizo daño, no lo tome ni lo coma y ya. Usted mismo está cuidando. Porque uno mismo se tiene que cuidar, a uno no lo cuida nadie, uno mismo se cuida. Por ejemplo, me mandaban decir que no coma pan, que no coma buñuelo, que me encante, que no coma las harinas. Alguien podía decir, pues yo salgo por allá al parque, un periquito, y ahí me como mi pan y todo. No, yo me tomo mi tinto y ya, y para la casa. No puedo, y ya. Fácil. Enseñando que renunciando, porque nosotros, el evangelio es eso, el evangelio es una renuncia. ¿A qué? A todo lo del mundo. Una renuncia a todo lo del mundo, eso es el evangelio. Es que el evangelio es de la teoría a la práctica. La teoría está aquí. Aquí está la teoría. Yo recuerdo que cuando el SENA iba y le enseñaba a los alumnos la carpintería y después me mandaban a mí un carpintero. No, a le enseñaba fue teoría. Pero viene y se lo mandan a uno para que uno diga si sirve o no sirve. Lo que hace es perder uno tiempo con él, volviéndole a enseñar. Bueno, el evangelio es algo así parecido. Y aquí está todo lo que es la teoría. ¿Dónde viene a adquirir el poder de la palabra, de la transformación? ¿Dónde? Aquí. Ahí está muerta la letra, pero aquí es donde viene a adquirir vida. Aquí es donde en realidad se demuestra si somos enseñados. Por eso es lo que dice ahí. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación a todos los hombres, enseñando que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y piadosamente. ¿Por qué tenemos que vivir sobria y piadosamente? Porque si nosotros vivimos en mundanalidad y todo eso, nos perdemos. Fácil. 5,5 nos perdemos. Usted le puede dar desenfreno a la ira, a la contienda, a la lascivia, a la borrachera. Dele. Eso sí, a lo último. Por allá en Isaías capítulo 1 hay una parte que me encanta. Me dice, venid luego y estemos a cuenta. Y nosotros en realidad nunca pensamos que a nosotros van a llamar tarde que temprano. Venid luego y estemos a cuenta. Porque nosotros tenemos que pasar cuenta al Señor. ¿Y por qué? Porque nosotros aquí pensamos que vivimos libres y que nadie nos manda, que nadie está detrás de uno, pero no. ¿Usted recuerda lo que la gente habla del karma? ¿Sí recuerda? Lo que la gente habla del karma. O en otras palabras, lo que la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, ese es el karma para la gente. Pero la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, ¿eso qué? Eso recogerá. Entonces, si usted y yo sembramos odio, ¿qué recogemos? Amor. No. Eso sembramos, eso recogimos. Porque eso es matemático. Lo que uno siembra, eso recoge. Entonces, si yo me la paso en mi vida luchando con este cuerpo, trayéndolo al culto, leyendo la palabra, orando al Señor,
procurando hacer lo bueno. Que no vamos a decir que somos angelitos, que 2 salas y chao. No, no, no. Eso es mentirse uno mismo. Pero si yo, cada que hay un servicio, estoy en el servicio. No para aparentarle al hombre, sino para presentarme ante Dios, para darle gracias, Señor. Aquí estoy para darte gracias en este domingo por la mañana, para darle gracias, Señor. Esta semana usted me guardó. Esta semana usted me dio la comida, me dio el desayunito, me dio el almuercito, me dio el techo. Esta semana usted guardó mi familia. Vengo a darle gracias, Señor. Guardó a Julano, guardó a Sutano. Gracias, Señor. Gracias por darme el abrigo, por darme el techo, por darme el vestido, por darme la economía, es decir, la salud. Hay mucho por qué alegrar, por qué uno reunirse una horita o dos para darle gracias al Señor. ¿Sí o no? Si usted y yo cogemos este cuerpo, este ser, y lo ponemos todos los días a sacar media horita, 20 minutos, 1 hora, 2 horas, para conectarnos con Él, de seguro que nos evitamos un poco de dolores de cabeza. ¿Sí o no? Ezequiel, libro del profeta Ezequiel. Vamos a mirar ahí. Porque cuando el Señor hace una cosa, Él la hace bien. Ezequiel 36. Ezequiel 36, 26. Muy conocido. Os daré. Una persona que en realidad, porque uno muchas veces se la pasa como el inconverso. Que el inconverso coge, compra esa Biblia católica grande, Reina Valera, grande, compra un atril y ahí en la sala coloca el atril y la Biblia grande y la coloca en el Salmo 91. Y cuando usted va a ver la Biblia, usted la ve así por encima, usted le ve esa hoja así, toda así como amarilla. Usted no la ha llegado a ver. ¿O será que es que yo soy muy bruco y molesto las cosas? Amarilla. ¿Por qué sabe que es amarilla? Porque usted llega en la voltea y son blancas las otras y esa es amarilla. A mí me encanta el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo. Y vea, y viviendo en fornicación y viviendo en adulterio. ¿Cuál abrigo? ¿Cuál Altísimo? Aquí dice, os daré un corazón nuevo. Porque el Evangelio, cuando uno acepta el Evangelio, Él le da a uno un corazón nuevo. Nuevo es nuevo. Nosotros, alguien puede decir, y me compro un carro, me compro una moto, y ¿qué marca? La mejor marca es nueva. Así sea esa KT, pero nueva. No hay uno que la cuide. Puede ser una KT, la cuida. Es lo que hace Dios con nosotros. Nos hace nuevos. Eso dice ahí. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Entonces, por ejemplo, Meneses le trabaja mucho sobre el alma, cuerpo y espíritu. Y yo he notado que a él le gusta eso. Pero el Señor le da a uno un corazón nuevo y un espíritu nuevo. En esa palabra espíritu, ahí está el alma y el espíritu. Porque cuando el hombre pecó, quedó sin espíritu, no quedó sino cuerpo y alma, así. Quedó como un billete de 3 pesos, que sirve para 3 cosas. Así quedó el hombre. Murió espiritualmente. Y así usted y yo, cuando le fallemos al Señor, usted puede venir a los cultos, usted puede leer en la casa, usted puede arrodillarse en la casa. Mientras que no organicemos primero con el Señor y con los demás, todavía no hay nada, estamos muertos. Pero Dios le da a uno esa oportunidad. Que le da a uno un corazón nuevo,
que ese corazón nuevo equivale a una mente nueva. Cuando la Biblia habla de un corazón, habla de una mente, porque en realidad el corazón no piensa. El corazón es un órgano que Dios lo coloca en el cuerpo para que... Pero él no piensa, como un riñón, no, o el hígado, no. Es la mente, una mente nueva, para yo saber esto no se puede. Recuerde lo de las devueltas. Yo llego al cajero y a la cajera allá en el supermercado y me devuelve de más y uy, qué bendición. No, ya me devolvió de más. Esta plata no es mía, eso no es mío. Ya. Mire y verá, eso. Lo que no es de uno, no es de uno. Y ¿para qué le va a echar después de Dios? Dale, ¿para qué? Toda una persona con un corazón, con una mente nueva, piensa todo diferente, porque eso es lo que hace el evangelio, que no. ¿Qué hace el evangelio? Hace una cirugía. El mejor cirujano, déjese operar por el mejor cirujano, que le llama al Señor Jesucristo, que conoce todo lo más íntimo del ser humano, ¿sí o no? Yo no sé si algún día le he contado lo de la anécdota de un hombre que se le varó un carro en una avenida de los Estados Unidos y apareció un viejito por chuchumeco con un bordón y le dijo al que tenía el carro, era un Ford, y le dijo, ¿qué le pasa al carro? Un viejito chuchumeco ahí. Pero no. Le digo el viejito, no, ni le prestó atención al viejito. Y abrió la tapa, el capó y miró y el viejito le insistía. Entonces, llamó para que le mandara un mecánico y el viejito le dijo, dígame qué le pasa, yo le digo. Y le dijo a lo último, de tanto insistir el viejito, me pasa esto y esto. Y llegó el viejito, cogió, tin, vaya prenda. ¡Rum! Y resulta que el viejito era el que había inventado era el Gerald Ford. Él sabía cómo arreglar el carro. Eso mismo nos pasa a nosotros. Cuando usted y yo tenemos un problema, nosotros vamos que donde el psicólogo, que donde fulano, donde sultano. ¿Por qué no va donde el cirujano de los cirujanos? ¿Por qué no va en el que le puede arreglar esa depresión o esos problemas, dificultades? Aquí yo estaba escuchando al hermano Guillermo decir, cuando tenga un problema, arrodíllese, dígale al Señor. Esa es la mejor táctica, arrodíllese, dígale al Señor. Entonces eso es lo que hace Dios con nosotros, nos da un corazón nuevo y un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. ¿Cómo así que corazón de piedra? Sí, porque una persona sin Cristo aborrece, odia, engaña, tumba al que sea en los negocios. Uno conoce quién es cristiano en los negocios. Que este florero valió 100,000 y dice, lo manda a encargar y dice, no, a 200 cada uno. Y digo, listo, uno paga. Bueno, pues. Cuando después va uno por allá por Medellín y paga los Medellín, a 100 y pero ya. ¿Sí o no? No. Ahí se conoce usted conoce a cristianos en eso, en el vivir, en los negocios, en la manera de pensar, en la manera de actuar. En todo lo conoce usted. Si en realidad tiene un corazón limpio y tiene un espíritu limpio, usted lo conoce, transparente, no hay problema, no hay dificultad. Porque el Señor lo que hace con uno es eso, cambiarlo a uno. Y si no hay ese cambio, pues está la oportunidad. ¿Cuál es la oportunidad? Que nosotros nos dejemos cambiar. Entonces, en este sentido, un evangelio distorsionado puede consolar momentáneamente, pero no reconciliar. Entonces nosotros necesitamos, aquí está la doctrina de la reconciliación. Entonces nosotros necesitamos en realidad estudiar esta doctrina, no solamente la justificación, cómo nos justificó, por qué nos justificó, cuándo nos justificó. No solamente donde leímos ahora sobre la gracia, un don inmerecido, todo, pero ¿en qué consiste la gracia? Es como el tener fe sin obras, no tener fe.
¿Y cuándo vengo a saber si tengo fe? Pues por las obras, porque la fe sin obras está ¿qué? Eso lo sabemos. Y ahora la reconciliación, ¿y por qué me tengo que reconciliar? Porque en realidad yo digo que él conmigo se reconcilió, pero yo con él no. Y yo vengo a saber si me reconcilié con él, si yo vivo como él manda que yo vivo. Porque de parte de él está la reconciliación. ¿Desde cuándo? Desde que murió en la cruz del Calvario y lo pagó. Yo pagué. Ahora, aquí en adelante, cada ser humano que quiera, hace más de 2000 años, que quiera salvarse, reconcíliese conmigo. Pero sí, la reconciliación no es como uno quiera. El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dice? Entonces hay que llevar alguna cosita, porque nosotros queremos reconciliar y que todo sea color de rosa. No, siempre tenemos que llevar alguna cosita. Yo oía un predicador que decía, el predicador decía, todos nosotros tenemos el aguijón, todos tenemos el aguijón. Y usted y yo no se lo olvide, todos tenemos el aguijoncito. Porque recuerde que Pablo tenía una enfermedad y un hombre que tenía todos los, imagínense. Y un día le oró al Señor, el Señor le dijo, no, Señor, ahí le dejo ese aguijón. Y le dijo, ¿qué le dijo? Bástate, ¿qué? Mi gracia. Y de ese aguijón se lo dejo, porque el día que le quitara el aguijón, de pronto el hombre, imagínense, así había subido por allá al tercer cielo y así ese hombre para predicar. Imagínense que él escribió más de 12 cartas. Y un hombre inteligentísimo, mas sin embargo Dios permitió que él tuviera un aguijón. Todos nosotros tenemos un aguijón. ¿Para qué? Para que por ese aguijón Dios nos santifica. Pues uno llega a una iglesia donde todo esté bien. No, siempre tiene que haber alguien que sirva ahí como lo que dice, como una piedra. ¿Qué? ¿Para qué? Para arrodillarse uno, Señor, tal cosa, Señor, tal otra, Señor, por aquí, no toda hora. Pero todo color de rosa, no lo encuentra uno. Y en la vida espiritual usted va a tener eso, hermano y hermana. Eso lo vamos a tener y siempre tenga en cuenta que nosotros siempre vamos a ser probados para demostrar si en realidad somos o no somos. Entonces, donde Cristo reina, que recuerde que yo les decía en estos días, que nosotros en las manos del Señor somos un objeto. Esta hoja es un objeto. Nosotros en las manos del Señor somos un objeto. Y esta hoja no puede decirme a mí, no me escriba ahí. Cuando esta hoja a mí hable y me diga que no me escriba ahí, ay, me está hablando como la burra esa que le habló al profeta. No, la hoja no me dice a mí nada. Porque esta hoja y este lapicero yo puedo escribir a la hora que quieran. Eso somos nosotros en las manos del Señor, unos objetos. Me encanta esa. Entonces, cuando yo digo que soy de Cristo, que soy bautizado en el nombre del Señor Cristo, yo soy de Él. Y yo lo represento a Él. Y Él a la hora que quiera me pide que haga algo, hay que hacerlo. Como cuando usted lo contratan para trabajar, vamos a hacer otro ejemplo, lo contratan. Y el patrón le dice, haga esto y esto. Y no, yo no hago eso. Y este trabajador, ¿qué hombre? ¿Qué se cree pues? ¿Ah? Él tiene que ir a hacerlo. Yo no, ¿sabe qué? Chao, necesito un empleado que me haga caso. Imagínese que él no hace eso, que él hace tal cosa. No. Si se mandó a hacer una cosa, haga eso. Nosotros en las manos del Señor, en realidad eso somos. No empleados, somos siervos. Siervos. Pero antes éramos siervos y el dueño de nosotros era un verdugo. Recuerde que nos llevaba para la cantina y nos gastábamos todo. Y enseguida ya colocaba a otro que nos diera muñeca, que nos diera puñalada o hasta bala. En cambio, en las manos del Señor, uno va a la fija. No así, no recibir cariño de parte de Dios, amor.
Anoche predicaba a mi esposa, amor, paz. Que usted pueda decir, yo tengo la paz de Cristo, que usted la sienta. Y así como la siente, usted la transmite. Que nadie le saque el bloque, porque esa es la idea. Y si le saca el bloque, bueno, la Biblia dice, airaos. No se deje sacar el bloque. Tome la vida suave, como cuando jugábamos fútbol. Yo recuerdo cuando jugábamos fútbol, lo último, ya veía yo que no era capaz. Íbamos perdiendo, entonces yo al último me dejaba meter los goles, me ponía de portero y ya, abría los pies, pum por aquí, todo el mundo ríe, una recocha. Pero hay gente que en los partidos pelean. Y yo, no tengo que pelear. No. La vida uno tiene que saberla coger, porque si usted y yo no sabemos coger la vida, nos amargamos. ¿Sí o no? Y lo mismo el evangelio hay que saberlo coger. Y hay que decirle, Señor, transfórmame, cámbiame. Haz de mí una nueva criatura. Hebreos 9:27. Para irnos ya. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el fin. Cuando dice ahí hablando de la muerte, yo les decía esta semana hablando de la reconciliación, ¿sí recuerda? Los que estuvieron el jueves, este jueves, 8 días pasados. Nosotros hay ciertas cosas que tenemos que matar. Matando las enemistades. Nosotros tenemos que matar muchas cosas, nosotros. Como usted sabe que por dentro tiene parásitos, tiene lombrices, tiene amibas, tiene un poco de cosas. Usted déjala ahí, hágale. Coma, acábeme, no. Y apenas se da cuenta que tiene un poco de parásitos, usted es lo primero que piensa, ¿cómo hago para qué? Para matarlas. La palabra era como sanguinaria, hay que matarlas. Lo mismo pasa con esto. De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Nosotros si no morimos aquí, recuérdelo del grano, tenemos que morir. ¿Morir a qué? A todas esas cosas, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Es decir, nosotros tenemos un poco de cosas. Y cuando nosotros acabamos con todo eso, que logremos que el Señor nos permita que cuando nosotros partamos de este mundo, en realidad si hubiéramos muerto como debe ser, entonces ya estamos listos para el juicio. Mucha gente dice, ay Señor, venga, no, que no venga. Que venga cuando estemos listos para el juicio. Porque no estamos listos, ¿o sí? No estamos listos. Hace falta arreglar un poco de cositas. Y cuando ya arreglemos todas esas cositas, ahora sí, ven Señor Jesús. Porque la muerte en realidad es la que hace que usted y yo podamos llegar en un momento a decir, estoy listo. Pero nosotros no estamos listos. El Señor permite que por medio de este cuerpo usted y yo trabajemos la vida espiritual. Tenemos que trabajarla. ¿Y cómo la trabajamos? Bueno, en este cuerpo. No puede ser fuera de este cuerpo, es en este cuerpo. No sé si me estoy dando a entender. Y en este cuerpo, conforme usted, que nosotros no vamos a ser como los otros que lo mataron por allá matando otro o borracho y le mira a usted un epitafio afuera en una cartelera, descansó en la paz. ¿Cuál Señor? Si estaba por ahí robando, estaba por ahí, que descansó en la paz, de eso es mentira. Ese se fue para otro lado, pero nosotros no podemos engañarnos, no. Hay que procurar volver a retomar en realidad lo que significa lo que es el evangelio. Vamos a seguir trabajando sobre esta, es una orden de consistorio. Vamos a mirar qué día nos reunimos con los servidores y vamos
a también hablar, porque esa es la idea, no solamente en las dominicales, sino también con los servidores. Vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor. Entonces, el verdadero evangelio, contarle el sentido al verdadero evangelio. Si hemos perdido nosotros el sabor al evangelio, vamos a volver a encontrar el sabor al verdadero evangelio. Que el verdadero evangelio equivale a una transformación, un cambio. Eso es lo que vale, eso es lo que produce el verdadero evangelio, un cambio, una transformación, alguien nuevo, algo que la gente lo pueda identificar, que pueda decir este sí, este no. Vamos a orar. Señor, gracias te damos, Padre, de esta mañana, Señor, tu palabra gloriosa, tu palabra bendita ha sido predicada. Permítenos que podamos encontrarle el sabor a lo que es el evangelio, el significado a lo que es el evangelio, la transformación, el cambio, lo que tú haces en nosotros. Confirma tu palabra maravillosa, tu palabra santa, en el nombre de Jesús. Amén.